exactamente el punto aquí de lo que vamos a ver en Génesis 28. Génesis 28 es, la gracia de Dios trabajando en nosotros. ¿Dónde comienza su gracia a trabajar en nosotros? Y cuando vemos la gracia de Dios trabajar en nosotros, en un momento me imagino que actuamos, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros estamos aquí, porque en ese momento de gracia, pero es un proceso antes de llegar allí. Y ese es el tema en el que vamos a ver aquí, es como los estamos viendo como un estudio. Vamos a ver en el capítulo 27, dar un poquito de resumen, porque es importante para entrar en el 28. So, Génesis, capítulo 27, vimos ahí que todos trataron de hacerlo a su manera. Isaac quería que su hijo, el favorito, fuera el que tuviera la bendición. Rebeca quería que su hijo favorito, Jacob, tuviera la bendición. Jacob quería la bendición. Isaac no la quería, la regaló, la dio, la vendió. I'm sorry, Isaú la vendió, pero después se da cuenta que la bendición trae poder o trae beneficios. Y muchas veces no queremos la iglesia, pero venimos porque te das cuenta que hay beneficios, ¿verdad? Y eso es lo que hizo, quería. Él había vendido su bendición por un guisado, que ha de haber estado bien rico el guisado, pero lo vendió por un guisado. Y después que se dio cuenta que, oye, esta bendición trae muchos beneficios, quería para atrás su bendición. Y vimos aquí que todos hicieron toda su manera. Una de las cosas más peligrosas que puede pasar es nosotros que hemos crecido en la iglesia, nosotros que conocemos la palabra, porque el peligro es de que conocemos la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y ese es el peligro, que queremos hacer las cosas a nuestras maneras y nunca funciona. Nunca funciona. Hay un costo muy caro cuando haces las cosas a tu manera. Y se vio eso con la familia de Isaac. Y vemos al fin, para entrar aquí al 28, como un resumen, vimos que cada quien sufrió porque hicieron todos como ellos querían y no les funcionó, no les salió a nadie, ¿verdad? Nadie le salió. Rebeca andaba ahí de metiche y tratando de ayudar a Dios. Isaac, sabiendo la voluntad de Dios, se fue en contra. Jacob no pudo esperarse hasta que Dios se lo diera, eso él lo quiso tomar a su manera. Y Isaú quería él para atrás lo que había vendido y a él no le importaba. Jacob no era un hombre espiritual en este momento. Jacob era un engañador, engañó a su hermano, engañó a su papá, y la reina del engaño era su madre. Como les dije, dicen el dicho que la manzana no cae tan lejos del árbol, ¿verdad? Así como una madre y un hijo también funciona. Y Jacob era como su madre, de ahí venía la decepción. Y vemos que Isaac en Hebreos capítulo 11, versículo 20, dice la palabra de Dios que él fue por fe, bendició a Jacob y a Isaú y a todo lo que venía. Digo, pues, ¿de dónde lo sacaste? Porque Isaac acá no se miraba como un hombre de fe, ¿verdad? Pero hay que recordar que Abraham, aunque cometió muchas cosas, es un hombre de fe en Hebreos. Sara, que andaba ahí también, no se sometía, sale en Hebreos que era una mujer que se sometió a su Señor. ¿Cómo? Es la gracia de Dios. Se mira muy feo el proceso, pero Dios te trae, si eres de Él, a cumplición, a cumplirse lo que Él comenzó, lo acaba. Y esa es una esperanza tan grande, o sea, wow, ¿verdad? Isaac igual, o sea, aquí vemos en el versículo 33 de
Génesis 33, donde tiembla, que dice que tembló, y lo que pasó es de que se dio, Isaac tembló con un estrecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces al que trajo a casa antes de aquel que tú vinieras y me lo trajo y comí de él y lo bendije? Cuestión, sí, bendito será. Entonces dice, sí y bendito será. Tembló en ese momento Isaac, a los 137 años, apenas agarró la onda. ¿Eh? Ahí fue Dios, su Dios de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. ¿El Dios de qué? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Todavía Dios no era el Dios de Jacob. Pero aquí en este momento, después de 137 años, aquí pasa algo. Isaac se da cuenta que él y su hijo habían peleado contra Dios y habían perdido la batalla. Y ahí mero Isaac dice, sí, es bendecido. Y se dio cuenta y nomás le pudo dar una bendición ligera a su hijo Isaac. Pero 137 años, y miramos la vida de Isaac, miramos la vida de Abraham, miramos todas las tribulaciones y todas las cositas en la vida de Isaac que lo llevó aquí a este momento para poder que Dios fuera su Dios, finalmente lo quebró a los 137 años. Hermanos, no tenemos nosotros 137 años, ¿ok? Y aquí están los cuates, Isaú y Jacob, en sus 70s. Y todavía Jacob era peor que Isaú, hermanos. Hay que ver esto. Isaú era mucho más mejor que Jacob. Jacob era un engañador, tenía mamitis. 77 años y estaba todavía conectado al ombligo de su mamá. Imagínate, si ahorita se quejan que los hijos no salen de la casa, aquí tienen hijos a los 77 años y todavía no salen. Y todos abebados. El problema de Abraham era pasivo, causó problemas. El problema de Isaac era pasivo, causó problemas. Lot era un hombre pasivo, causó problemas. Dejó que el mundo no pudo ser un hombre y pararse y poner el pie para las cosas de Dios, sino dejaba que las cosas pasaran. Isaac, hombre pasivo. Pues tenían que, las mujeres y las hijas de Lot tenían que levantarse y tomar el rol que el hombre no estaba tomando. Porque somos pasivos. No funciona, hermanos, eso. Entonces aquí vemos que Rebeca, aquí al fin, comenzando en el 41 al 45 de Génesis 27, pierde también. Pues era buenísima para la Rebeca, mira el plan que puso, y luego le explota en la cara y hace que Isaú quiera matar a su hijo, y sabe bien que Isaú era de campo, por eso era el favorito de su papá, porque le gustaba la cacería, a su papá le gustaba la cacería, y Jacob pues le gustaban las cositas de la casa y la cena y las recetas y lo que tú quieras. Él era hombre de la casa, era un hombre que no quería estar afuera, no quería andar allá, ahí estaba en la casa. Y el papá dijo, no, pues yo quiero a mi hijo, el machote. Y el otro se fue con su mamá. Y no tiene nada que ver los que me conocen, que a mí me gusta la cocina, no hay nada malo. Nomás que yo sí voy y te mato el venado y te lo cocino, o sea, esa es la diferencia. Sé cómo hacerle afuera y adentro, ¿verdad? Y así era el machote, ¿verdad? Iba y cazaba y lo cocinaba. O sea, no hay nada de malo que cocinen los hombres, ¿ok? Aunque sea guacamole, hermanos, tiene que echárselo. Y entonces vemos ahí que Rebeca
era era una mujer engañosa, manipuladora. Y aquí viene y manipula. Y dice, tu hijo Esau, vimos en el capítulo 26, al último, que dice, Esau se casó con quién? Se casó con mujeres paganas. Y eso no se hacía, tenías que casarte adentro de la gente de Israel. Por eso Pablo dijo que no debes de casarte con alguien con el mismo yugo. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene un propósito y un mundano tiene otro propósito y no jala, no funciona. Israel tenía un propósito. Isaac tenía un propósito y necesitaba que sea un israelita. Isaac tenía un propósito, Jacob tenía un propósito y necesitaba que fuera israelita. ¿Qué hace Abraham? Va y le busca una esposa a Isaac. Pero ¿qué hace Isaac? Un hombre pasivo otra vez. Nunca le dijo a Esaú, cásate con una mujer de Israel. Lo dejó que se casara con mujeres paganas. Ahora él tenía dos esposas paganas porque el papá no pudo decir no y causó problemas. Ahora ni que tuviera la bendición Isaac, podía ser él aquel que se usaba para ser el de la promesa de Abraham. Lo arruinó. Le pertenecía al mayor, pero Dios dijo, el mayor servirá al menor. Pero Isaac nunca lo paró, fue y se casó y al fin el 35, en el 26, ahí dice que trajo mucha tristeza y muchos problemas a la casa por lo que hizo Esaú. Aquí no es algo que nomás Pablo dijo, hay razones por qué. Los planes de Lot eran planes mundanos. Los planes de Abraham eran planes de Dios. El mundo no tiene nada en los planes del mundo. Nuestros planes de nuestros vecinos incrédulos no son los mismos planes de nosotros. No debe de ser así. Entonces, Rebeca le explota en la cara y dice aquí en el 27, al fin, aquí en el 41, 45, va y le dice a Isaac, voy a mandar a mi hijo con mi familia, porque Esaú lo va a matar de seguro. Esaú era un hombre que lo iba a deshacer y le tenía miedo. Y fíjate que Dios nos da advertencias. Acuérdate, Isaac iba hacia una tierra extraña a ir a pedir ayuda y como su padre Abraham, cuando había una flaqueza ahí, no había comida, había hambre, pero Dios por gracia lo interrumpió. A Lot se lo llevaron 4 reyes, a todo en la ciudad, incluyendo a Lot y a su familia. Dios le dio una advertencia, mira, esto es lo que pasa cuando sigues el mundo, esto es lo que pasa cuando tus hijos y te metes con cosas del mundo, y no hicieron caso. Pero aquí Dios se interrumpe una vez más a Isaac, pero como quiera vimos que quiso hacerlo a su manera y al fin le salió mal la cosa. Ahora Rebeca, me van a matar a mi hijo favorito. Vete a mi tierra, 500 millas de aquí. A los 77 apenas una patada para afuera. Ahora sí ya es tiempo de que te salgas de la casa. Le explotó en su cara y esos 2 días o unos cuantos días hicieron 20 años. Y ahora Rebeca, ni su hijo favorito, ni su otro hijo, ya nunca los volvió a ver. Le fue mal. Isaac se quedó ahí sin ver a sus hijos, tampoco hubo división. Les fue mal. A Esaú le fue mal. A Jacob, aunque agarró la bendición, pero lo hizo a su manera, le fue mal. Y aquí entramos al capítulo 28.
Raquel en el 27 le dice, ya me cansé de vivir, no quiero vivir. Mi hijo Esaú se casó con estas mujeres paganas, me hacen sufrir, ¿para qué vivo? Jacob hace lo mismo, necesita él casarse adentro, lo mandaremos fuera. Isaac se la creó, no vio el propósito verdadero, pero como quiera, se lo maromeó Raquel. Isaac le dio la bendición a su hijo. Y dice, Isaac llamó a Jacob, 28, y lo bendijo, y le ordenó no tomar mujer de entre las hijas de Canaán. ¿Por qué no le hizo eso a Isaú? Porque era pasivo. ¿Eh? Levántate. Y para los jóvenes, acuérdense, hasta los 77 años nos tienen que hacer caso todavía. ¿Eh? que todavía nos tienen que hacer. ¿Dónde están mis hijas? Levántate y ve a Padán, Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma a una mujer de entre las hijas de Labán. ¿Labán? Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Solo manda la bendición, 500 millas, hermanos. Imagínate, 500 millas. Pasamos por el H-E-B y tengo familia en Chicago, en Oklahoma, y H-E-Bs ahora hay en México. Hay H-E-Bs ahora ya salieron fuera de Texas. Y lo vemos ahorita después de casi 100 años de existencia. Y cuando voy a California, vamos a California, no es igual porque nosotros estamos impuestos a un H-E-B y ahí es diferente, son un poco más pequeños, no hay H-E-B, entras aquí a Texas y es otro rollo, ¿verdad? Como el famoso Buc-ee's, que tiene como 300 pompas de gasolina. O sea, la gente viene y se asombra de que todo en Texas es más grande, hasta los mexicanotes están grandotes y altos. Y ves al H-E-B y uno está ahí y no te das cuenta, tú nomás ves la prosperidad de la compañía, ¿verdad? Pero un día eso no existía, esta familia Bud venía de Tennessee y el señor tenía como bronquitis o tenía una enfermedad donde necesitaba aire seco y batallaba mucho y sangraba de los pulmones. Y en ese momento tomó a sus hijos pequeñitos y a su esposa y se movieron a Texas. Llegaron aquí y ahora el señor se estaba enfermando y él tenía una farmacia, era de farmacia de donde él era. Y llegaron aquí y pues se pusieron a luchar a ver dónde iban a llegar aquí, en estos pueblitos. Y la esposa se puso a trabajar en ventas de tocar casa en casa. Y el señor pues tenía todavía, aunque estaba enfermo, pues era farmacéutico. Y ella juntó un poco de dinero y él juntó un poco de dinero y compraron una tiendita súper pequeña donde tenía 2 pisos y arriba era un apartamento y abajo era una tiendita. Y ahí comenzaron con farmacias y comenzaron a vender mandado en una casita súper pequeña que en veces hay un tour de esa casita donde comenzaron, la sacaron y la traen. Me acuerdo cuando estaba chico, o sea, la trajeron aquí a Laredo, aquí donde estaba el mercado, cuando primero abrieron el mercado. Y podías ver ahí cómo comenzó ahí, hace 100 años. Y después el hijo, Bud, se fue a California, se fue al militar, se fue a la guerra, fue a California, agarró su educación, llegó para atrás y comenzó a pegarle duro al negocio.
y abrieron una tiendita en el valle y así se fueron hasta que llegó él a abrir muchas locaciones y después su otro hijo entró y ahorita es lo que vemos en el H-E-B. Los inicios fueron un proceso largo. Se han tomado 100 años para llegar a donde están ahorita. El hombre John Newton, que escribió el himno famoso Amazing Grace, Sublime Gracia, fue un muchachito que bien pequeño perdió a su madre, que era cristiana, y él fue criado por familiares y estuvo en una situación muy difícil. Era un hombre maliciento, era un hombre malo. Incluso en uno de los barcos en los que él estaba había una tormenta y el capitán lo quería tirar del barco porque estaba pensando que esto era Dios, porque era tan malo este hombre, tan feo, que dijo, a lo mejor este es el problema, como Jonás. Pasó tiempo y fue el náufrago y fue vendido como esclavo un rato, salió y pues se dice que comenzó un negocio de esclavos y abusó de los esclavos y vendía a los esclavos y los tenía en condiciones malas. Pero Dios estaba trabajando en su vida y no os voy a decir que es un hombre perfecto porque hay diferentes historias que nosotros vemos y en veces nosotros tratemos de ser a la gente más gigante de lo que es. Pero lo que sí sabemos es de que esa canción ha impactado a muchas gentes y Dios lo usó. No por el hombre, sino que Dios lo usó. Él llegó a hacer mucho dinero vendiendo esclavos. Y aun cuando vino a Cristo, él comenzó todavía, siguió vendiendo esclavos. No es como las historias dicen que de volada a los 23 años y X y esto y lo otro. Pero ahora él les leía cada domingo, 2 veces a la semana, les leía la Biblia, los tenía en mejor condiciones y era un proceso. Y sobre los años él decidió que esto no era correcto y trató de pelear por ellos, pero todavía no públicamente se confesó que estaba mal lo que estaba haciendo. O sea, esa es otra cosa que no vemos. Pasaron años, hasta en el 77, que él fue y finalmente comenzó a pelear públicamente por los esclavos. Fue un proceso para que él llegara a ese punto que pudo él pedir perdón a Dios y públicamente a toda la gente. Y vemos ese himno que es el himno más tocado de siempre. Ese es el himno que hasta los gentes que es incrédulos conocen. Un proceso, hermanos. Jacob, 77 años y no llegaba. No había nada espiritual de él, no vemos nada en este punto que tenía espiritualidad. Incluso si comparamos era peor que Isaú, pero Dios así lo escogió. Y incluso nunca vemos una oración de él, nunca vemos nada. Vemos que Abraham oró, vemos que Isaac oró. Y vemos su padre a los 137 que al fin lo quiebra Dios completamente. Y entra la gracia de Dios a su vida. Jacob todavía no llegaba a ese punto. Pero ahora vemos que Jacob comienza el proceso. No es una familia modelo, no es un hombre modelo, no es este hombre que vemos en las historias después que tuvo 12 hijos y de ahí salieron las tribus de Israel, este hombre que al fin le está dando la bendición a José y a sus hijos, como lo debía de haber hecho el padre Isaac. Vemos que Isaac finalmente, Jacob finalmente también no a escondidas bendició a sus hijos como se debía de haber hecho. Su padre fue y trató de dar una bendición en secreto sin comunicarse con su esposa. Y Jacob al fin, en frente de sus hijos, bendice a cada tribu, a cada hijo, públicamente.
Y vemos ahí a Jacob en la historia de José, ya maduro, un hombre de Dios, orando. Pero hubo un proceso para llegar ahí, hermanos. Isaac nunca hubiera llegado a donde llegó si no hubiera pasado las tribulaciones y los problemas de las vidas. Y aquí vemos la gracia de Dios. Aquí vemos cuando Dios comienza a hacer eso. Cada uno de nosotros que ha estado ha venido a Cristo, hemos sido un proceso. El hombre que era yo no soy ahora, pero no llegué aquí sobre la noche a este hombre que ahora conocen como a un pastor predicando y haciendo estas cosas, pero hubo un proceso y todavía estoy en ese proceso. Pero pasaron muchas cosas en mi vida, muchas tribulaciones, muchas tormentas para empujarme a estar donde Dios quiere que esté. Y ahorita todavía Dios está haciendo eso en mi vida, porque aparentemente todavía batallamos, hermanos. Era un hombre que era engañoso, era un hombre muy malo, pero aún así hubo gracia. Dios comenzó su trabajo en Jacob, en la vida de Jacob. No era un proceso corto, sino un proceso por la vida. Dios comenzó a quebrar y impactar a la vida de Jacob. Así como lo hizo con su padre Isaac, hasta que finalmente lo quebró. Somos bien cabezudos, hermanos. No entendemos en veces. Y hay consecuencias. Pero le doy gracias a Dios que si Él comienza un trabajo, lo va a acabar en nosotros. Qué hermoso es eso, hermanos. No importa dónde andes, si eres de Dios, va a quebrar y va a llegar a ese punto donde vas a ser de Él. Es bueno obedecer a Dios, hay bendición, hermanos. Pero nuestra obediencia no es lo que Dios usa, sino es la gracia de Él. Que en su gracia, en su soberanía, escoge a gente como nosotros y nos quiebra para cumplir su propósito. No es porque yo lo obedezca, no es porque si Él es su soberanía, Él escogió a un hombre como yo. No lo entiendo, pero lo tomo. No lo entiendo, pero lo tomo. Si has confiado en Cristo, tú puedes entender que no llegaste aquí. Y si eres un nuevo cristiano, no llegaste aquí sobre la noche. Han pasado cosas en tu vida que te han llegado a este punto donde estás ahorita. Que finalmente Dios siempre estuvo allí, siempre te advirtió, siempre vino con su gracia, así como con Lori, y te puso en situaciones graves y no aprendías y otra vez, siempre estuvo ahí presente, pero ahora finalmente Isaac lo vio y ahora Jacob iba en el proceso para verdaderamente ser Israel. Le cambió su nombre Israel, aquel que luchó con Dios. De mentiroso, de engañador, Jacob, a Israel, de una nación. Así como vemos esas tiendas, H-E-B, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, todos los negocios que vemos de, ay, yo quiero abrir esto, es que no sabes el proceso. Es un proceso largo y difícil y duro. No llegó así todo sobre la noche. Y así Jacob lo vemos y Dios comienza a quebrarlo a él. Génesis 28 nos enseña que Él comienza trabajo en nosotros hasta que respondamos. Hasta que respondas. Lo que sea que te ha pasado, cualquier tormenta que haya llegado, Dios quiere que respondas. Y te llega a ese punto. Lo que sea que tenga que hacer Dios en tu vida, te lleva ahí. En el 19 vemos aquí. Aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad
había sido luz. Entonces, vemos aquí a Jacob que tuvo un sueño. Jacob salió de Berseb y fue para Harán con su tío, el más engañador de todos. Y fue para Harán, llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y puso aceite. Puso su cabeza y la acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño y vio que iban unas escaleras apoyadas en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Dice aquí escaleras. Ok, so aquí la palabra escalera en el hebreo son unas escaleras que usaban como en unas torres. Y lo que se llama escalera para ellos, para nosotros, es staircase, que viene siendo escalones. Y por eso estábamos hablando del hermano Mike, porque pues él era rock and rollero, el hermano Mike, y había una canción muy famosa de Led Zeppelin, yo sé que el hermano Rey la conoce, Stairway to Heaven, ¿verdad? Era de los tiempos de ustedes. Y esa Stairway to Heaven se trata de este sueño de Jacobo. Era una escalera al cielo. So, no pienses que es una escalera como carpintería, es escalones, ¿verdad? Es la escalera. Había unos escalones, una escalera, una manera, un puente, un lugar ahí que vio en su sueño. Y dice que alcanzaba hasta el cielo, por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Wow. Qué sueñote, ¿no? Que ha de haber comido. Comió puerco, yo creo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban, y el Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor de Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estaba acostada daría a ti y a tu descendencia. También tus descendencias serán como el polvo de la tierra. Te extenderé hacia el occidente y así el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu semejante serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo y guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a tu tierra. No te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he prometido. Después Jacob de su sueño, despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: Cuando imponente es este lugar, y esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de la mañana y tomó la piedra que había puesto a cabecear y erigió por señal y derramó aceite por encima. Aunque el lugar se puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guardará en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y volvió sano y salvo, y vuelvo sano y salvo a mi casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Bueno, aquí hay un problema que quiero advertir. Mucha gente habla de la palabra sí.
Aquí vemos como tenía Jacob una reputación de ser negociante y manipulador y engañador. Puedes ver que se mira ahí como que pues Jacob está diciendo, mira, si, la famosa, Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. Dios, si tú me sacas de esto, voy a ir a la iglesia. Dios, si tú me sacas de esto, te prometo que voy a hacer esto y esto y el otro. Obviamente eso no es una sinceridad, ¿verdad? Siempre oigo, no, yo estaba ahí esa noche y le dije a Dios, si tú me sacas de esto, vas a ver, Señor, yo voy a servirte y dame a mi esposa para atrás o a mi esposo o a mis hijos y ahí estás. Hermanos, Dios no funciona así. Vienes a Él porque vienes a Él. Ya vino Cristo y enseñó que Él era Dios, hizo milagros, estuvo aquí en la tierra, sanó, cumplió todo lo que cumplía. Dios puede usar eventos así para traerte y acercarte, absolutamente sí. Pero la palabra que usa si tú, la vemos y acuérdense que podemos usarla de diferentes maneras. Porque tú dices esta promesa, si acaso me salgo de esta, acuérdate, se salió de su casa, nunca había estado él afuera. Estaba dormido en una piedra, nomás tenía, si vemos en el futuro, en el capítulo 32, dice, yo crucé con una staff, ¿verdad? Una estafa, ¿o cómo? Un, un bastón, con un bastón. Con eso nomás, con chancla, su ropa y un bastón, lo mínimo es todo lo que tenía. Y luego en una piedra, él estaba impuesto a ser de adentro. Aquí ahora sí va a ser machote. Había muchos peligros, 500 millas para llegar a donde iba a llegar. So él dice, él estaba diciendo en un sí, si salgo de esta, definitivamente, Señor, te voy a servir. Lo podemos ver como lo podamos ver, pero lo que sí vemos aquí es el principio de que finalmente Jacob, Dios había agarrado su atención. Dios finalmente agarró la atención de Jacob. Amén. Y ahora iba a pasar otros 20 años de proceso para Jacob, de sufrimiento y de proceso. Ahora iba a batallar con su hermano que lo quería matar, que lo andaba buscando. Ahora tiene que estar ahí con el tío que primero agarró 7 años porque le dio la hija Feyusca. Entonces tuvo que aventarse otros 7 años porque ahora sí era la que era la que quería él. Son 14 años ahí y pues muchas cosas le pasaron a Jacob. Para moldarlo todavía había un proceso que hacer, pero ahora definitivamente reconocía a Dios. Reconoció a Dios. No vamos a tener tiempo para acabar, porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ver qué significa esta escalera. Si unos de ustedes que estaban aquí en el 2011, 2010, no, al principio del 2010, cuando comencé aquí, hacíamos los estudios los miércoles, acá en el santuario, comencé el libro de Juan. Es el primer libro que comencé y muchos de nosotros los ha entrenado cuando dicen, ¿qué libro debo de leer primero? Siempre digo el libro de Juan y ya conocen que ese es un libro muy práctico para comenzar a leer. Antes de meterte a Mateo, porque te metes a Mateo y estás ahí 3 años y medio como yo predicando Mateo. En el libro de Juan pasamos esto y aquí enseña que es la escalera. So, rápidamente vamos a ver la escalera y el significado de esta escalera. Vámonos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículo 40, y ya nomás estoy marcando dónde me quedé porque nos quedamos ahí a medias con el. Ya vemos el punto aquí es de que somos un trabajo en progreso. ¿Ok? Y si vemos el versículo 45,
podemos ver, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo con una manera así, casi burlándose, no sé, no burlándose, ¿cómo se dice? Condescending. Lo hizo haciéndolo menos, sarcásticamente. Ya Cornelio ya se le olvidó el español. Este, sarcásticamente lo dijo así, like, qué bueno puede salir, ¿verdad? Aquí lo va a decir sarcásticamente. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y también acuérdense que dijeron lo mismo. ¿Puede algo salir de algo bueno de Galilea? ¿Puede algo bueno salir de Loma Alta? Esa iglesia. ¿Puede algo salir bueno de Laredo, verdad? ¿Qué hace que somos bien feos nosotros? Yo no, yo, hermanos, gracias a Dios que me fui para San Antonio y me di cuenta que ahí la gente te apoya, porque aquí en Loma Alta no lo veo eso. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Todos nos apoyamos. Pero qué feo esa actitud, ¿verdad? De que, sacaste diploma, te crees mucho, porque sacaste diploma. Porque tienes trabajo acá, te crees mucho. O sea, horrible de que no podemos ver a alguien progresar porque hay celos, hermanos. ¿Verdad? Y la gente, qué bueno puede salir de Galilea, qué bueno puede salir de Laredo. Pues Cristo salió de lugares donde la gente nunca pensó que podía salir algo bueno. Y aquí él viene y dice, de Nazaret, qué bueno puede salir. Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, lo vio venir. Aquí que vemos, hermanos, circulamos a Cristo y aquí vemos que Cristo es 100% hombre, pero aquí vamos a ver que es 100% que Dios, porque él podía ver las intenciones, los pensamientos y el corazón de la gente. Estaba en todos lugares al mismo tiempo. Ahí tiene a un verdadero israelita, le dijo Dios a él, a Natanael. Ahí tiene un verdadero israelita, el que no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el hijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de una higuera, ¿crees? Cosa mayores que estas verdades. Verás, cosas mayores de estos verás. Dice, esto no es nada y ya te impresioné con eso. Esto no es nada, nada. También le dijo, en verdad le dijo que verán el cielo que abierto y los ángeles de Dios, ¿qué haciendo? Subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Oh, wow. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Quién es el puente? ¿Quién es la vida, la verdad? ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Estaba completando Natanael de esto. No nomás le dijo que estabas abajo del árbol, pero le leyó su pensamiento y por eso le dijo israelita, ¿verdad? Porque esta escalera de Jacob era súper famosa, o sea, esto era algo muy entendido, pero se cumple Cristo y dice, yo soy esa escalera que es ahí sube y baja. Yo soy el que te conecta. Qué hermoso, ¿verdad? Y otra impresión que me da, yo no sé,
para Jacob, porque le dice a Jacob, y yo estaré contigo, yo estoy contigo. Dice, Señor, si estás conmigo. Jacob se sorprendió que Dios estaba ahí, porque no vemos ahorita, pero Jacob ahí cuando vio ese sueño, pudo también ver que Dios está trabajando, hermanos. Dice que ascendieron los ángeles y descendieron los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es una imagen, hermanos, de que está trabajando Dios. Los ángeles salen, los ángeles suben. Entra uno, acaba su turno, van los otros. Dios está ocupado con su propósito y Dios está trabajando en tu vida y alrededor de ti, aunque no lo veas, Él está haciendo su propósito. Eso es lo que podemos ver ahí también en ese significado, que Dios está obrando y moviéndose en nosotros. Bajan y suben. ¿Y quién es el canal? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la escalera? ¿Quién es el camino? Dios es esa escalera, por eso los ángeles suben, los ángeles bajan, por eso nosotros podemos entrar en comunión con Dios, porque Cristo Jesús es el camino y la escalera hacia Dios. Ni una otra manera puedes llegar al Padre más que por Cristo Jesús. Amén. Pues nos quedamos ahí. Se me pasó bien rápido yo tenía 3 horas, pero vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, porque realmente, Señor, sí necesitamos esa inyección del Espíritu Santo, Señor, que esa inyección que nos da, Señor, cuando abrimos tu palabra, esas promesas, Señor, que es lo que nos motiva, Señor, como vemos a Pablo, Señor, motivando, presuendo, o sea, llevando a la gente, Señor, a que podrían ellos ver, Señor, que tú estás trabajando, que, que lo que pasamos aquí en este mundo, Señor, es temporal comparado con lo que tenemos contigo, Señor, y que podemos ver, Señor, que realmente, Señor, servirte a ti, Señor, es lo mejor que podamos hacer, porque tu propósito se cumplirá. Que no seamos así de cabezudos, Señor, que podamos ver lo que pasa alrededor de nosotros y verdaderamente, Señor, que seas nuestro Dios, Señor. Quizás, Señor, antes llegamos a un tiempo donde te reconocimos, pero ahorita nos estás trayendo más y más, Señor. Y yo sé que en mi corazón, Señor, que hay gente salva, que puede estar salva, y hay gente que te mira como su Salvador, pero aún todavía no han llegado a que tú seas su amo completamente. Y tú trabajas, Señor, en nuestros corazones para que te podamos amar, Señor, como con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todos nuestros corazones y con toda nuestra fuerza, Señor. Te pido, Señor, que nos empujes más y más, que nos lleves, Señor, más cerca a ti, Señor, a tu propósito, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.